You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. El 29 de noviembre es cuando la Asamblea General de Naciones Unidas decide partir Palestina. Y luego Naciones Unidas ni los Estados miembros se hicieron responsables de la decisión, y ya llevamos 75 años de una situación en la cual los derechos inalienables del pueblo palestino, particularmente el derecho a la autodeterminación, han sido negados. Por tanto, el 29 de noviembre es un recuerdo para toda la comunidad internacional de su responsabilidad con los derechos del pueblo palestino y particularmente con su derecho a la autodeterminación. 30 años después de la resolución de partición, la 181, de la Asamblea General del 29 de noviembre de 1947, justamente 30 años después por el incumplimiento de la resolución de partición de Palestina, por el hecho de que Palestina haya desaparecido del mapa, de que el Estado de Israel haya usado la resolución de Naciones Unidas desconociéndola para apropiarse de la mayor cantidad de territorio en Palestina con la menor cantidad de palestinos dentro de ella, perpetrando una limpieza étnica que dio inicio a un proceso continuo que ha durado hasta el día de hoy y que es lo que es la Nakba. Chile, la resolución 181 de Naciones Unidas votada el 29 de noviembre de 1947 se abstuvo. Las razones exactas no se saben, no hay un documento oficial. Lo que sí es claro es que el embajador de Chile ante Naciones Unidas una semana antes había dicho que Chile iba a votar a favor. El presidente de Chile, Gabriel González Videla, había sido presidente del Comité por una Palestina Hebrea. Entonces todo indicaba que Chile iba a votar a favor. Pero hubo muchos esfuerzos desde la comunidad palestina. Se desarrolló una orgánica de la comunidad con el Comité Central Árabe. Tenía representantes en todos lados, incluso en pueblos muy chicos, de una organización central a cargo de Nicolás Yarur. Y finalmente Chile se abstiene. Es importante entender no solamente lo que significó la resolución 181 para el pueblo palestino, sino que también que cumplir la resolución 181 fue una de las condiciones puestas por Naciones Unidas para el ingreso de Israel como Estado miembro el 11 de mayo de 1949. Por ende, la violación sistemática de la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 no solamente tiene que ver con la violación de los derechos del pueblo palestino, sino que también tiene que ver con la violación de los mismos términos de ingreso de Israel en las Naciones Unidas. La creación del Estado de Israel y su irrupción en el contexto geopolítico árabe ha significado hasta el día de hoy un proceso de fractura, de tensión permanente, de beligerancia, que ha conducido a la imposibilidad justamente de armonizar la región, de lograr la unidad árabe tan preciada por quienes de alguna u otra forma desde la creación de los imperios coloniales y de los mandatos en todo el Próximo Oriente lucharon justamente por la unidad de ese espacio. Por lo tanto, la presencia del Estado de Israel, justamente a partir de la instauración de esta resolución, significó el enquistamiento de una potencia al servicio de los intereses coloniales de los grandes imperios de la época primero, Gran Bretaña y Francia, y posteriormente, como ha sido hasta el día de hoy, al servicio de los intereses norteamericanos en la región, evitando justamente un crecimiento armónico de la región, evitando justamente la posibilidad, ¿no es cierto?, de construir un espacio árabe unido y solidario con todos sus pueblos y todas las naciones que lo constituyen. Desde Palestina y desde los países árabes hubo una delegación que se mandó para hacer lobby en América Latina, pero llega tarde a Chile. Llega el mismo 29 de noviembre del año 47, por lo tanto es muy difícil que haya influido. Se atrasa porque había muerto el embajador del Líbano en Chile. Por lo tanto no hay muy claro. Lo que sí hay un discurso de Pablo Neruda que dice, donde critica, Neruda era un senador comunista en ese tiempo, y critica al gobierno de González Videla y dice que nadie sabe por qué se abstiene,
dice una frase, Vox Populi ex Vox Dei, o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y se dice que se sintió muy fuerte el golpe del tocuyo. Tocuyo era la tela que varios empresarios palestinos hacían. La instauración de ese día de solidaridad ha constituido un hecho simbólico fundamentalmente, en el sentido de perpetuar en la conciencia de la comunidad internacional el incumplimiento justamente de la resolución, no solamente el incumplimiento de la resolución, sino que fundamentalmente el incumplimiento del ejercicio fundamental de los derechos inalienables, ¿no es cierto?, del pueblo palestino en términos, ¿no es cierto?, de establecerse y vivir en paz en su propio territorio. Efectivamente, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, millones de palestinos expulsados en 1948 se ven imposibilitados de ejercer efectivamente sus derechos ciudadanos, de retornar a sus hogares, de recuperar sus vidas. Por lo tanto, es un golpe en la conciencia de la comunidad internacional el hecho de que justamente se conmemore año a año y simbólicamente justamente en la misma fecha de la partición de Palestina el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino.